Bienvenidos a la charla sobre mitos viales dentro del primer Congreso Internacional Online por el Día Mundial de la Bicicleta. Mi nombre es Irene Fernández, soy la presidenta de la Asociación Ciclistas Urbanos. Desde ACU trabajamos en Argentina para promover el uso de la bicicleta, mejorar la calidad de vida urbana y en pos de la pacificación vial. Bueno, vamos a hablar de mitos viales en relación a los ciclistas, los automovilistas, el buen uso del ambiente vial. Algunas preguntas que nos solemos encontrar en foros o incluso con personas que conocemos, ¿no? O sea, que mencionan que los ciclistas somos peligrosos en el ambiente vial, que las mujeres manejamos mal, que somos peligrosas, y sobre el tema de traslado de personas y objetos, muchas veces se dice que no se puede trasladar en bicicleta. En un principio, esta última pregunta, ¿no? En bicicleta no puedo cargar peso o llevar a mis hijos, es una de las afirmaciones que se le van a escuchar. Y sobre esto podemos ver que hay muchísimos modelos de bicicletas, de 2 ruedas, de 3, de 4 ruedas, incluso están los trailers que se pueden adicionar a la bicicleta y que también tienen distintas características. Cada una de estas soluciones tiene infinitas posibilidades que ahora vamos a ver algunas a continuación. Muchas, además, pueden acompañarse con asistencia eléctrica que permite gestionar mejor cuando hay mucho peso, sobre todo en subidas, en condiciones adversas, es bastante funcional. O incluso para personas que no tienen la fuerza suficiente, personas mayores o con distintas características. Entonces, sobre cargar peso. El concepto de última milla en Europa se trabaja mucho para trasladar el último kilómetro, podría decirse en nuestra unidad de medida, para trasladar a las zonas más cercanas al centro de la ciudad, utilizando bicicletas o de manera peatonal. Entonces acá vemos algunas soluciones de la empresa UPS, otra de DHL, que tienen distintas características, 3 ruedas, 4, la posición recostada de uno de los, en uno de los modelos. El primer modelo sabemos que transporta 150 kilos, está totalmente cubierto, de manera que en una situación de lluvia, por ejemplo, no tendría problema de circular. En el segundo caso, tenemos un vehículo que tiene 4 ruedas y la parte de la caja se saca, con lo cual eso facilita el poder mover y transportar distintos tipos de bultos. DHL en los Países Bajos transporta el 10% de las entregas con bicicleta, en este concepto que llaman la última milla. También hay muchas bicicletas cargo que se diseñan con distintas funcionalidades. En este caso, por ejemplo, la 8 RAD está preparada para transportar incluso otras bicicletas cargo, grandes volúmenes y mucho peso, más de 500 kilos. La verdad que es bastante poderosa, utiliza 2 personas que la manejan y es bastante interesante para repensar la manera de mover carga con otras posibilidades. Ahora la otra parte del mito, ¿no? Que muchas veces nos dicen las personas que no suelen andar en bicicleta que no pueden trasladar a sus hijos en bicicleta. Esto en este momento ya no es cierto, digamos, hay muchísimos modelos para trasladar personas jóvenes, bebés, adultos. Y acá vemos, por ejemplo, una en la que hay 2 nenes pequeños y 2 asientos para bebés o nenes pequeños. La verdad que el primer modelo que se ve, ambos modelos tienen un diseño estirado atrás, que es de los modelos que veíamos al principio, es la que se llama long tail, ¿no? Tiene una cola larga,
tiene alargada la parte de atrás para poder justamente tener o más peso o más volumen de carga o más personas. El primer modelo a mí particularmente me parece muy útil y muy práctico porque los chicos van apoyando los pies y van agarrándose, y a su vez cuando no trasladan chicos, esto permite colgar alforjas, o sea, es bastante, digamos, tiene muchas posibilidades, así que eso creo que es una de las grandes virtudes de la bicicleta. Pero no solamente se pueden transportar pocas cantidad de personas. En este caso vemos una bicicleta que es un modelo francés, que es la Escolbus. Es un servicio gratuito del gobierno para trasladar chicos a la escuela. Es un adulto que lleva hasta 9 niñas y la verdad que es muy práctico y es una excelente manera de llevar a los chicos a la escuela de una manera sustentable y enseñarles a manejarse con otro tipo de vehículos. Pero no solamente son obligaciones la vida, y acá vemos una propuesta más recreativa en la que hay 14 personas tomando cerveza. Las beer bikes son bastante comunes en Europa y transporta, como decía, 14 personas y una persona que no bebe, que conduce el vehículo. Después, las posibilidades son muchísimas. Acá vemos una food bike, o sea, una bicicleta que prepara comida. En este caso es una cafetera, pero hay muchísimas posibilidades y no solamente en cuanto a comida o bebida, sino también en otro tipo de servicios. Entonces, este primer mito, que en bicicleta no puedo cargar peso, llevar a mis hijos, vamos a decir que sí, en bicicleta sí puedo cargar peso y sí puedo llevar a mis hijos. Ahora, otro mito sobre la peligrosidad de la bicicleta y de los distintos vehículos en el ambiente vial. Una de las cosas que a veces se menciona es el hecho de que la bicicleta es peligrosa, ¿no? Se lo dice de esta manera así. Y entonces la pregunta ¿es peligrosa para sí misma, para quien la maneja? ¿Es peligrosa para los otros? En el primero de los casos, acá vemos las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, un estudio que contempla desde el año 2014 al año 2016, y estamos viendo la cantidad de funciones por siniestros viales según el modo de transporte de la víctima. Entonces tenemos los medios no motorizados como peatones, vehículo a pedal, y hay otros no motorizados que entre todos los no motorizados, las personas fallecidas son el 11,5% del total. Y en todos los motorizados, los de 2 ruedas, los de 3 ruedas, automóviles, camionetas, transporte pesado, transporte público, tenemos el 83,9%. Entonces, si pensáramos solamente con dos grupos, los motorizados y los no motorizados, claramente tendríamos que inclinarlos al elegir por los no motorizados. Y en particular la bicicleta incluso tiene menos fallecidos que entre los peatones. Con lo cual podemos decir que para el propio ciclista no es peligroso andar en bicicleta, por lo menos en relación a lo que son los motorizados. Ahora, ¿qué pasa en relación a los terceros? ¿Es peligroso para los demás? Acá tenemos, en este mismo estudio, hay un entrecruzamiento sobre los vehículos contra los que colisiona la persona que fallece. Entonces, tenemos de los no motorizados un 2,5% y los motorizados un 97,5%. Yo saqué las que no están especificados porque obviamente no podíamos meterlo en ninguno de los dos grupos, por eso si ven el número arriba hay un total y un subtotal, y yo el porcentaje lo tomo del subtotal entre vehículos, entre causas que sí tienen, que están especificadas. Entonces,
Cuando hablamos de ciclistas, son colisiones de solamente en un 0,4% y motorizados un 97,5%. De hecho, podríamos analizar incluso cuáles son los motorizados más peligrosos. Podemos ver que el automóvil o la camioneta, el autobús, el transporte pesado son bastante peligrosos, o incluso si volvemos a la filmina anterior, también vemos que el automóvil o el motor de dos ruedas son muy peligrosos para quienes lo conducen, ¿no? Entonces, en relación a la peligrosidad de la bicicleta, podemos decir que la bicicleta no es peligrosa para sí misma y no es peligrosa para las personas que circulan en su entorno. Es, de hecho, de los que vemos, el más seguro, según estas estadísticas, ¿no? Las mujeres manejan mal es otro de los mitos que escuchamos mucho. Hay una frase que es bastante conocida, que es mujer al volante, peligro constante. Entonces, ¿somos las mujeres peligrosas en el ambiente vial? Podemos ver que como víctimas no somos la mayor cantidad de víctimas. La mayor cantidad de víctimas son hombres. En víctimas fatales, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Argentina, 2017, son el 77,4% los hombres y las mujeres fallecidas el 22,6%. Contando también a los heridos graves y leves, vemos que igual se sigue manteniendo una proporción similar. Así que podemos decir que como víctimas no somos las principales víctimas las mujeres en el espacio vial. Ahora, ¿quiénes causan los siniestros? En un estudio judicial sobre homicidios culposos en siniestros viales de la ciudad de Buenos Aires, los datos nos muestran que el 96% de los imputados por homicidio culposo en siniestros viales son hombres. Así que los datos claramente nos dicen que las mujeres no manejamos mal, que son sí los hombres que manejan de manera peligrosa en el ambiente vial. Otro de los mitos es sobre las personas mayores. Uno de los datos, una de las afirmaciones, perdón, es que las personas mayores manejan despacio y por eso son un peligro. Entonces, podemos ver que el 68% de los imputados en esta misma estadística son jóvenes de entre 25 y 44 años. Así que claramente no son las personas mayores las más peligrosas. Y en relación a la velocidad, sabemos que a mayor velocidad las lesiones son más graves. Hay que decir que los siniestros viales se dan a bajas velocidades. No es ir despacio, no asegura no tener un siniestro, pero lo que sí asegura es que las posibilidades de quien es impactado por ese vehículo tiene muchas más probabilidades de vivir. Acá vemos en este gráfico de la bicicletera que a un vehículo que va a 30 kilómetros por hora impactando sobre una persona, esa persona tiene un 90% de posibilidades de vivir. En cambio, a 60 kilómetros por hora solamente tiene un 10% de probabilidades de vivir. Recordemos siempre que la mayor cantidad de personas fallecidas es colisionando contra motorizados o bien los propios conductores que van en los motorizados. Entonces, según las estadísticas, ¿quiénes son las personas más peligrosas en el ambiente vial? Son las personas motorizadas, son hombres y son jóvenes. Acá tenemos un poco lo que los datos nos dicen sobre la peligrosidad de los usuarios en el ambiente vial con distintos cortes, en su edad, en su género y en el tipo de vehículo que manejan. Ahora, si sabemos que, volviendo, ¿no?, a lo primero que vimos, hay un montón de modelos de bicicletas, un montón de posibilidades para trasladar personas, ¿por qué cuando alguien va a formar una familia, va a tener hijos, enseguida piensa en un vehículo motorizado como lo más seguro, lo mejor para movilizarse? Es sorprendente, ¿no? Después de ver las estadísticas, la cantidad de miles
de personas que mueren, incluso los que van adentro de los vehículos motorizados, ¿cómo puede ser que elijamos los vehículos motorizados para trasladarnos y cuidar a nuestra propia familia? Recordemos siempre que el cuerpo humano no soporta el impacto de un vehículo que circula rápido y que es pesado, como lo es un automóvil, un transporte motorizado de distinta clase. Entonces, cuando nos preguntamos el por qué, tenemos que revisar qué construcción de valores tenemos. Por un lado, en general, cuando hablamos de que alguien maneja bien, generalmente se lo asocia con una alta velocidad. Esto es un problema. No es cierto. Por eso, como veníamos antes, esto de asignarle cierta peligrosidad a las personas mayores o a las personas que manejan despacio en general, se dice que son peligrosas. Las estadísticas nos dicen que no, que las personas peligrosas son quienes manejan rápido, que tienen menos posibilidades de reaccionar, una distancia de frenado más corta, ¿no? Entonces, si empezamos a revisar las publicidades, por ejemplo, de automóviles, vemos cómo se promueven estos valores de velocidad, de poder, ¿no? Lo vemos desde la imagen, desde la palabra que habla de adrenalina, en este otro caso habla de energía y potencia y se ve un vehículo que está yendo rápido. Los dos, y en general esto es una constante cuando nos ofrecen y nos venden vehículos motorizados, están solos los autos. No hay ni personas y no hay otros vehículos. Generalmente, uno de los valores que nos venden es la libertad, ¿no? El poder, la jerarquía. Todos estos valores tienen que ver con una construcción de identidad masculina. Y por eso, porque es el manejo de máquinas, el manejo de la tecnología que en general se asocia a la masculinidad, es que la mayor cantidad de siniestros viales son responsabilidad de los hombres. Si seguimos alimentando los valores de competencia, si la conducción temeraria es algo que se festeja, lamentablemente vamos a seguir teniendo estos números de muertos y heridos graves y leves. Así que sería interesante poder reflexionar y pensar cuáles son los valores que estamos transmitiendo y potenciando en los ambientes viales, si podemos empezar a cambiar nuestra manera de movernos, pensar la peatonalidad como una posibilidad cuando las distancias son cortas, pensar la bicicleta o otro tipo de transporte, del transporte público, por supuesto, como el más masivo, mejorar el transporte público. Hay mucho que podemos hacer, pero no solamente desde la infraestructura, no solamente desde las leyes, sino también desde la construcción de valores, porque mientras sigamos promoviendo que la persona que triunfa en la vida se compra un auto, quien se convierte en adulto o tiene una familia, tiene que comprarse un auto y tener un auto es ser libre, entonces vamos a seguir por este mismo camino, lamentablemente. Bueno, estamos en un contexto de pandemia y me parecía interesante traer la frase del epidemiólogo estadounidense William Haddon. Él trabajó en sistemas de investigación y prevención de riesgos y siniestros viales y me pareció llamativo que él menciona que los siniestros que tienen consecuencias graves en lesiones y en traumatismos tienen que ser abordados desde términos epidemiológicos. Y justamente menciona que los tratamientos que tienen que ponerse en marcha son los mismos que frente a una pandemia, como la que estamos viviendo en este momento, ahora respecto al COVID-19. Pero nosotros vemos la cantidad de muertos que tenemos, de siniestros con muchísimos heridos, y los ignoramos. No es algo que esté visible, no es algo que lo tengamos presente. Sería interesante que
ahora que estamos en un contexto en que la salud nos importa tanto y le damos prioridad, y eso está muy bien, a la salida de la pandemia tengamos con la posibilidad de repensar nuestra manera de movernos y pensarnos hacia un ambiente vial pacificado. Creo que la bicicleta tiene mucho que traer para la salida de la cuarentena. Hay aportes que son directos o indirectos de la bicicleta. Por ejemplo, la distancia social es el único vehículo privado que permite mantener una distancia social, pero a la vez no contamina ni colapsa el sistema, el tránsito ni el sistema de salud. Es importante liberar el transporte público, que no se sature, y mantener la distancia social. Entonces, al principio empezamos a escuchar que se contemplaba y se promovía el uso del transporte privado motorizado, y esto nos puso en alerta. Ya vimos la cantidad de miles de muertos que tenemos, y entonces llamamos la atención en este sentido a los gobiernos para que nos escuchen y reflexionen y promuevan otro tipo de movilidad, porque si no, la otra pandemia que sigue, que continúa, porque los siniestros vemos que si bien hay menos porque hay menos vehículos circulando, sigue habiendo siniestros viales, entonces tenemos que pensar otro tipo de movilidad. Y es importante no colapsar el sistema de salud con estas personas heridas, lesionadas, para que queden libres, para que el sistema quede libre para las personas con COVID y otras afecciones. Y bueno, la bicicleta, como decíamos antes, trae las virtudes que conocemos para lo que es un mejor medio ambiente, para la pacificación vial, las bajas velocidades. Quienes circulamos en bicicleta sabemos que es un vehículo que nos ayuda a lidiar con el estrés, es relajante, y por supuesto, nuevamente me refiero a que implica menos muertes en el ambiente vial, y por supuesto hay menos contaminación por ruido o por gases, y también esto tiene que ver incluso con enfermedades respiratorias. Así que de alguna manera este es un buen momento para repensar la movilidad y apuntar a tener una movilidad a escala más humana. Bueno, muchas gracias. Pueden encontrarnos en acu.org.ar o en nuestras redes sociales como acu-bici.